Saludos, espero tengamos un excelente día. Nos encontramos presentes para debatir un tema que tiene cierta controversia, como lo es la pena de muerte. Como ya sabemos, la pena de muerte es la condena que se le atribuye a un individuo por cometer ciertos delitos en la sociedad. Para esto contamos con la presencia de nuestra secretaria, mi compañera Milenka Triviño. Además se encuentra presente dos grupos. Uno estará a favor de la pena de muerte, conformado por mis compañeras Jennifer Ponce y Valentina Reina, y otro que estará en contra, conformado por mis compañeras Dorelis Zambrano y Melanie Guerrero. Cabe recalcar a mis compañeras que cada intervención tendrá que ser respetada sin interrupciones. Ahora sí, demos inicio al debate con la siguiente pregunta. ¿Consideran ustedes que la legalización de la pena de muerte es necesaria? La palabra la tiene mi compañera Jennifer Ponce y después cada compañera puede levantar la mano si necesita argumentar. Para mí es la única pena justa para aquellas personas que cometen delitos atroces, ya que privan de la vida a otras personas. Y ya esto en la sociedad quedan excluidos, ya que han violado un delito y ya no, la sociedad ya no tiene derechos para ellos. En contraparte, la pena de muerte, la vida como derecho fundamental básico e indisponible para los estados. La pena de muerte es un mal absoluto, por lo que es inmoral alegrarse de la misma o provocarla para obtener de ella algún tipo de provecho. El Estado fue creado para proteger la vida e intereses comunes de cada una de las personas y no tiene derecho a quitar la vida. Además, al menos para los creyentes, la vida debe ser considerada sagrada y perteneciente solo a Dios, quien ordena tácitamente no matarás y quien es el único de decir cuándo éste quita la vida. En realidad, la pena de muerte, como dijo mi compañera Melanie, no se trata de que la practique. La pena de muerte evita que se sigan habiendo delitos, aparte de que se puede hacer por medio de una publicidad de que se va a hacer una ejecución para que éste no cree miedo en los criminales y también para que dentro de la propia cárcel no siga habiendo delitos o también es como una amenaza a los ciudadanos a nivel general y a las personas que, ¿cómo les puedo decir? A las personas que están dentro de la cárcel, a los reclutados y a los funcionarios de la cárcel. Entonces, yo estoy a favor de la pena de muerte porque impide ciertos delitos y estoy más a favor cuando se trata de una pena de muerte que se le da a personas que cometen un delito a sangre fría, como un asesinato, un sicariato, entre otras cosas. El fin no debe justificar los medios, si estos son graves e inmorales. Sería también efectivo para evitar graves delitos. Tenemos vigilado con cámaras en todo momento y en todo lugar. Eliminar completamente el secreto de las comunicaciones y limitar la libertad de movimientos. Vigilar a las personas con dispositivos electrónicos implantados en sus cerebros. Permitir la tortura de presuntos delincuentes para hacer confesar. Permitir penas como las de mutilación o latigazo, etc. Pero no todo aquello sería inmoral y propio de un estado policial. Autoritario en el que venga una vida digna no sería posible. Además, contradiciendo lo que dice mi compañera Valentina, la pena de muerte no es justa sino venganza. Aunque el deseo de venganza sea humanamente comprensible o disculpable, no se puede basar en un sistema criminal de un Estado de derecho. Ni la pena justa es la que el deseo de una venganza exige. Es como la ley que aplica la ley de Taylor, ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Duplica el mal, pero no lo mitiga, por lo que una sociedad es un conjunto, sufre aún más cuando es consecuencia de una ejecución. Así como es mi compañera Melanie, entonces si todos tienen derecho a la vida, ¿por qué los prisioneros lo pueden hacer? Ellos tampoco tienen derecho a quitarle la vida a otras personas. Esa sería como una pena justa para que paguen por su delito y sufran lo que hicieron sufrir a sus víctimas. Yo con Jennifer, es verdad. Como un criminal se merece vivir y una persona inocente no. Entonces, si es verdad que está en contra de los derechos del humano, pero yo te pregunto, si a ti te van a violar y tú es en contra tuya,
o sea, después que te violan, te matan, porque es una manera de decir que no vas a hablar y que ellos no van a ir a la cárcel. Entonces, estás jugando contra tu vida, con la vida de una persona inocente, que no merece morir. Entonces, ¿cómo un criminal merece vivir y una persona inocente morir? O sea, por ahí, por eso digo que la pena de muerte es para hacer justicia, más no por alegrarse o por... También se puede decir que la pena capital es cruel y atenta contra la dignidad humana, la naturaleza y de los métodos para ejecutarla. Si se rechaza entre personas civilizadas la tortura y la mutilación, incluso la humillación pública, como penas para los delitos por su carácter manifestaciones cruel, es inhumano e indigno. Debe rechazarse con mayor motivo la pena de muerte, porque incluso es peor. La pena de muerte, cualquiera que sea el método con el que se ejecute, provoca un extremo sufrimiento psicológico, de pánico, angustia, depresión, paradójicamente ideación suicida. Y todo ello a veces durante años, no solamente al reo antes de o durante la ejecución, sino a sus familiares y allegados. Vuelvo a decir, es una pena justa, debido a que en algunos países existe un alto grado de corrupción y muchas veces solo le dan unos pequeños años a los que cometen esos delitos y no se hace justicia por la muerte de un niño inocente, la violación. Entonces tampoco están haciendo valer nuestros derechos. La siguiente pregunta va a ser, ¿consideran ustedes que la pena de muerte es la única que permite impedir los delitos? Pues bien, uno de los de en contra acerca de la pena de muerte, de la pregunta que dijo mi compañero, es la falta de una verdadera eficacia disuasoria. Es decir, la pena de muerte no es más disuasoria, no ayuda a evitar más delitos que largas penas de prisión, puesto que las ejecuciones ya no suelen realizarse en público en los países civilizados. Se pierde una gran parte del presunto impacto ejemplificamente en las mismas. Los delitos más graves no se evitan con la pena de muerte, sino con la policía y juzgados honestos y eficaces, y con un control de armas y una adecuada política económica y social. La exigencia de la pena de muerte es más bien una muestra de una falta de control del Estado y de su miedo hacia la población, en un medio eficaz de prevenir delitos. O sea, respecto a la pregunta que hizo mi compañero, no impide en su totalidad que haya menos delitos, o sea, no impide en su totalidad los delitos, sino que sí baja la tasa de criminales y la tasa de mortalidad. No en su totalidad, y según lo que leí, sí han visto descensos de criminales. Ahí corroboro un poco con mi compañera Melanie, porque no solo se trata de falta de control por parte del juzgado, del juez, sino que más bien una manera de hacer justicia, es a eso a lo que me refiero, una manera de prevenir delitos, porque, por ejemplo, si a una persona se la condena a tantos años de cárcel o se le da una cadena perpetua, dentro de la misma cárcel seguirán cometiendo los delitos, ya sea a los reclutados o a las personas que están fuera, porque en el caso de que existe una banda llamada Los Choneros de aquí, entonces hubieron muertes. Esta banda tiene su jefe y el jefe estaba en la cárcel. Ahora no recuerdo ni si lo sacaron, pero el jefe estaba en la cárcel. Ahora dime tú, hay personas que mueren porque los mandan a matar personas que están dentro de la cárcel. Entonces no sería injusto. Quizás no lo haga él con su propia mano, pero sí está cometiendo un delito. Pero no es necesaria prevenir nuevos delitos del condenado, porque la posibilidad de los presos que están condenados a muchos años en la prisión huyan o cometan delitos graves para la sociedad. Con las modernas cárceles que son de alta seguridad, prácticamente despreciables. Además de los casos de fugas, indultos, etc., se añaden las posibilidades de que capos mafiosos, dirigentes de terroristas, etc., sigan dirigiendo desde la misma cárcel y la misma residencia esté dentro de ella y no se va a acabar esto. Sí, corroborando lo que dice Valentina, sí, es verdad que a pesar de que ellos se encuentren dentro, tienen personas que están afuera, o sea, dentro de ellos mismos, pero que manejan otras personas para que le puedan hacer daño
a las otras personas. Pero esto no quiere decir que ellos también tienen un los derechos humanos que los protegen. Entonces, al poseer estos derechos, el Estado tiene que protegerlos. Como ustedes mismos lo han dicho, están afirmando que existe un grado de corrupción en muchas cárceles. Entonces, ¿para qué darle una pena de 10 años, ¿no?, a un violador, a un secuestrador, si van a salir libres o van a seguir cometiendo delitos dentro de la cárcel? O sea, ahí está, la pena de muerte hace justicia para ellos. Pero la falta de satisfacción de los ofendidos, o sea, de las personas que ya han muerto, o porque nadie los puede compensarlos, ya que los familiares de las víctimas no se sienten consoladas y satisfechas por los años que le den o las cosas que le hagan las personas que dañaron a sus familiares. No, por medida de la imposición, pues una pena imperpetua, y por el contrario, la posición de la pena aumenta el horror de lo sucedido. O sea que no es tan satisfactorio para los familiares de las personas que han muerto. Pero sería como un consuelo para sus familiares, que los delincuentes sufran por lo menos algo de lo que sufrieron aquellas personas inocentes a las que mataron. Incluso porque en algunas, o sea, en las cárceles a los presos es como que lo están recompensando por todo lo que están haciendo, porque les dan techo, les dan comida, a veces hasta trabajos comunitarios, que ellos ni se merecen eso por el daño que han hecho. Bueno, ahora mi compañera Milenka Triviño ahora vamos a ver una reseña sobre los argumentos expuestos por mis compañeros. Bien, en resumen, mis compañeras Jennifer Ponce y Valentina Reina, que manifestaron a favor de la pena capital, alegaron que es un hecho justo y moral, ya que quien comete un delito gravísimo, como el asesinato, la violación sexual, rompe el contrato social con la sociedad y no tiene ya derecho alguno frente a ella, ni tan siquiera derecho a la vida. Y de esta forma, de alguna manera, sería un consuelo para las víctimas. Ellas alegan que la pena de muerte es lo único que evitará más delitos, ya sea por protección general, para tratar de crear temor en los futuros victimarios, o bien sea por protección específica, para evitar que estos criminales cometan más delitos. Mientras que mis compañeras Melanie Guerrero y Doreli Zambrano, quienes están en contra de esta medida, argumentan que el Estado, quien se supone debe proteger la vida y sus intereses, no tiene ningún derecho a quitarla, ya que la vida debe considerarse sagrada. Además, alegan que el fin no debe justificar los medios, sobre todo si estos son gravemente mortales. Otro de sus argumentos es que la pena de muerte es cruel y atenta contra la dignidad humana por su naturaleza y por los métodos para ejecutarla. Ellas consideran que la pena de muerte no es justicia, sino más bien venganza, y que no sirve de consuelo para las víctimas, ya que a estas nada puede compensarlas. Bueno, le agradezco su atención en este debate, espero que ambas partes le hayan aportado argumentos suficientes por el tema, cuando estamos fin a nuestro debate.